A ver, dice por acá, Perfect Blue, la película que Hollywood robó a Japón. Sep Films. Vamos para. Lo que pasó detrás de Perfect Blue fue más perturbador que la película en sí. Satoshi Kon hoy La película está perturbadora, está cabrona, está dura, está fuerte. es recordado como uno de los directores más originales del anime. ¡Sáquenme de Cuba! Nunca se me había ocurrido que el Cisne Negro era una copia de Perfect Blue. Pero bueno, siempre compró un protector para el Jiu-Jitsu y todo. Se compró un protector para el Jiu-Jitsu y todo. Se compró un escudo de huevo. Ah, está bueno, ¿no? Gracias por la donación, bro. Está bueno, Pero ¿no? Yo hubiera hecho lo mismo, la verdad. en los 90 todavía no había dirigido ningún largometraje cuando entró en una sala llena de ejecutivos y exigió transformar por completo un borrador de guión que le habían entregado bajo el nombre de Perfect Blue. Sin miedo, exclamó que de aquellas hojas solo conservaría 3 elementos: una idol, un acosador y el miedo. La sala se quedó en silencio. Ok. ¡Sáquenme de Cuba! Se parece al casco de Rorro para Nepes. Mañana lo reaccionamos cuando lo suba, bro. Kon De chill, bro. Gracias por la donación. quería entrar en la mente de una mujer incapaz de distinguir entre la realidad, la ficción y sus propias alucinaciones. Al mismo tiempo, pretendía cuestionar la industria del entretenimiento, la cultura otaku y un territorio que apenas Esta película está dura. Si no han visto Perfect Blue, tienen que verla. Está dura, pero dura, dura, dura. Debería hacerle un video en la cueva. Debería hacer un montón de cosas. Esta película está cabrona, bro. Está muy dura. comenzaba a invadir la vida cotidiana, el Internet. Los productores aceptaron, pero los problemas no tardarían en llegar. Perfect Blue sufrió recortes de presupuesto y obligó a Kon a trabajar hasta 18 horas diarias, ¿Y lo malo? generando en él y su equipo todo tipo de alucinaciones similares a la de su personaje estrella. Y eso no sería todo. El resultado terminó influyendo en algunas de las películas más reconocidas de Hollywood. ¿Reconocen esta escena de Requiem por un sueño Ok, y esta del Cisne Negro? Ambas ok. recuerdan demasiado al trabajo de Kon, una admiración que el director Darren A ver, igual no es la primera vez que Hollywood hace esto, ¿sabes lo que te digo? Ghost in the Shell también la plagiaron una barbaridad en Matrix, bro. O sea, Matrix le copia una cantidad de cosas a Ghost in the Shell terrible, ¿viste? Aronofsky jamás ocultó, aunque el director japonés nunca terminó de sentirse cómodo con aquellos homenajes excesivos. De hecho, hasta hay Los Wachowski masacraron lo que era el cine de anime japonés, ¿viste? una historia detrás de eso, una historia de compra de derechos, pero ya lo vamos a hablar, porque esta es la historia de cómo un proyecto pequeño, encabezado por un director debutante y condenado a vivir bajo la sombra de otros, terminó convirtiéndose en uno de ¡Sáquenme de Cuba! Dijo trabajar 18 horas, Pandro, no streamear. Es lo mismo, bro. Gracias por la donación, mi rey. los grandes exponentes del anime para adultos y en una obra De hecho, streamear es más difícil que trabajar. maestra del thriller psicológico. Para entender esta historia, primero hay que conocer a su protagonista, Satoshi Kon. Hoy es considerado uno de los grandes nombres del cine de anime, un visionario audaz que trascendió toda etiqueta, influyendo en grandes directores de Hollywood. Pero a comienzos de los 90 era apenas un joven artista decidido a encontrar su lugar. Desde chico se apasionó por el manga y la ilustración. Mientras perfeccionaba su dibujo, también absorbía las obras del escritor Bro, qué tan normal es dedicarse al manga en Japón, bro? ¿Es como un sueño que tienen todos los japoneses como ser futbolista? ¿O es como ser acá dibujante de cómic? Que si estás muy metido en el mundo los conoces, pero si nunca te has leído un cómic en tu vida no sabes quién pingas Alan Moore. ¿Qué tanto así será en Japón, bro? O sea, Eiichiro Oda será Alan Moore, pero en Japón, ¿o será una superestrella del rock? Es como el fútbol en Argentina, ¿tú crees? Como convertirse en youtuber. Puede ser, ¿eh? Es como ser youtuber, tiene sentido, bro. Debe ser más como ser youtuber, bro. Philip K. Dick Es como ser minecraftero en España. y el director Terry Gilliam, dos autores fascinados por borrar los límites entre la realidad, los sueños y la imaginación. Esa mezcla de obsesiones terminaría definiendo su propia obra. Gracias a sus primeros mangas, Satoshi llamó la atención de Katsuhiro Otomo, el creador de Akira. Durísimo, Akira. Lo incorporó Tengo que hacerle un video de Akira también. como asistente y al advertir su talento y pasión, lo llevó al mundo del anime. Primero, diseñó escenarios para la película Roujin Z, escrita por Otomo, y más tarde escribió el guión y diseñó Yo ayer vi una animación, la guardé. Porque quiero hacer algo con eso. Tengo que ver esa película, bro. Vi una animación que estaba rotísima, ¿entiendes? ¿Dónde estaba la animación, Alejandro? Yo la guardé anoche. No, no es esto. Espérate. Estoy buscando para eso. No.
esta animación, bro. Vi esta animación y dije, bro, ¿qué mierda es esto? Porque es que lo tengo que ver, ¿eh? Springan 1998. No había visto esta mierda en mi vida, ¿viste? No, lo estoy corriendo porque tiene copyright, evidentemente. Pausa por el copyright. Oye, bro, esto está rotísimo, ¿entiendes? Película Patlabor 2. A ver. No es esto que estoy buscando, ¿eh? Oh, sí. Bueno, parece que sí, ¿no? Sí es esto, ¿no? Es esto, Patlabor este. Pero tengo que ver. ¡Sáquenme de Cuba! Esto parece más Apple que otra cosa, pero... Pero, bro, eso estaba rotísimo, esa animación. Y dije, mierda, ¿qué mierda es eso? Que lo tengo que ver, ¿entiendes? Eso sí es animación, no como lo que hace Ryubi. Gracias por la donación, bro. De venga. Rotísimo, bro. O sea, todos estos animes no enteros eran una locura, bro. Eran una puta locura. El arte de Magnetic Rose, uno de los elementos del film episódico Tanto las películas de Patlabor es otra cosa, no es Springa. Ok, tengo que buscar eso. Memories. Tengo que Allí verlo. empezó a desarrollar su estilo propio, basado en personajes atrapados entre lo real y lo imaginario. Su primer paso como director fue el capítulo 5 de JoJo's Bizarre Adventure, ¿Qué? donde también pudo escribir el guión y dibujar los storyboards. La experiencia lo convenció de que estaba listo para dar el siguiente paso, dirigir un Bueno, largometraje. los capítulos los hacen directores diferentes. O sea, son directores diferentes los que hacen los capítulos. Tú puedes hacer solo un capítulo de una serie. Sin embargo, había un obstáculo. Para la industria del anime, seguía siendo el discípulo de Otomo. Necesitaba una película que demostrara que podía dejar de vivir bajo la sombra de su maestro y convertirse en un autor con identidad propia. Y esa oportunidad llegó cuando le ofrecieron Perfect Blue. Pero había un problema. El proyecto estaba al borde del fracaso incluso antes de empezar a hacerse. Antes de convertirse en el anime que cambió la carrera de Kon, Perfect Blue nació muy lejos de la animación. Todo comenzó con una novela publicada en 1991 por Yoshikazu Takeuchi, Perfect Blue Complete Metamorphosis. La historia sigue a Mima Kirigoe, una cantante pop juvenil amada por los fanáticos, una figura carismática y adorable que en Japón Creo que se iba a dedicar a la actuación y un fanático le hace lo peor, bro. se conoce como idol. Entonces decide abandonar su imagen inocente para iniciar una carrera más adulta. Ese cambio altera a Darling Rose, un fan que desencadena una espiral de acoso, violencia y terror psicológico. Publicado en 1991, Perfect Blue Complete Metamorphosis fue un Es una locura de película. Es una puta locura de película. éxito y llamó la atención en las esferas de la industria del cine japonés. Más exactamente, de Rex Entertainment. En 1994, la compañía compró los derechos con un objetivo muy distinto al que hoy conocemos: producir una película con actores de bajo presupuesto para el mercado de V-Cinema, el circuito japonés de estrenos directos a video. Era una apuesta modesta pero viable. El propio autor del libro escribió ¿En Cuba pasaban eso? Evidentemente no. La vi pirata. De hecho, la vi en un club de muñequitos manga, bro. Había un club de muñequitos manga que se llamaba Ryosanpaku. Déjame ver si tengo la foto, bro. A ver si está en internet, bro. Se llama Ryosanpaku. Es de Kenichi, evidentemente, el nombre, pero... Ah, no me va a salir. No me va a salir. Es de la serie Kenichi, pero así se llamaba el club de mangas. Que era un club de muñequitos manga. No me sale. No hay registro de esto en internet. Esto lo hicimos mucho antes de la existencia de internet en Cuba. Que era de gente la gente que no la ponía, que se reunía ahí para hablar de muñequitos manga, era como un club de manga. Y ahí ponían películas a veces por la noche y iba para allá y veía y vi Perfect Blue. el guión y la preproducción comenzó con normalidad, pero los problemas aparecieron enseguida. Algunos inversores desconfiaban de que un thriller protagonizado por idols pudiera resultar rentable. Pero en la vida real, Billy, los monstruos no se ven feos necesariamente. Sí, pero acá no era... O sea, el villano, o sea, el tipo que se obsesiona con ella, no es una especie de Christian Bale en American Psycho. Es el típico seguidor de una VTuber que le da mucho dinero a la VTuber
¿Sabes? El típico seguidor de una chica porque es muy bonita, de un Star Yuki, que el tipo está como enfermo con Star Yuki. ¡Sáquenme de Cuba! Y de pronto Star Yuki lo rechaza o lo que sea, o cambia de carrera y el tipo se obsesiona con ella y va y le hace lo peor. Es una onda así el toque de la película, ¿viste? O sea, no es como un psicópata que manipula a mujeres, sino como un tipo que nunca la puso y está muy obsesionado con una mujer en internet. Hablando de Ryo Sanpaku, barra para ver Kenichi, tremendo anime, mejor que Baki, lo vi en TV allá por el 2010. Ahora tengo una barra para Señor de los Anillos, bro. Gracias por la donación, Carlos López, mi rey. Que Dios te la pague. No lo sé, bro. No tengo planeado volver a ver shonen demasiado largos. Tengo planeado volver a ver ahora yoyos y después veremos qué vemos, bro. Los shonen muy largos son un poco locura, bro. Así que el presupuesto empezó a reducirse, y entonces ocurrió algo Los estilos de pelea son realistas. Yo creo que vi 2 capítulos de Kenichi una vez, o algo así. imposible de prever. ¡Sáquenme de Cuba! Porque siento que me están describiendo. Gracias por la donación, H. Mañana esto deja de ser un canal de reseña, va a ser un canal de StarCraft, ¿eh? Va a ser un canal de StarCraft mañana esto. 7 de enero de 1995, el gran terremoto de Hanshin-Awaji devastó la región de Kobe y golpeó con fuerza la economía de todo Japón. Rex sufrió pérdidas importantes y el proyecto quedó prácticamente sin financiación. Ya no había dinero para actores, decorados ni equipo técnico. Todo Son 50 capítulos. Kenichi de pelea realista. 50 capítulos, ¿no te parece largo? ¿No te parece largo? indicaba que Perfect Blue nunca Yo sé que iba a Kenichi. Kenichi iba de varios dojos que entrenaban y hacen cosas y se peleaban con otros dojos. Creo que iba de eso. llegaría a existir. Hasta que surgió una idea desesperada, convertir la película en un anime. Solo así conservarían los derechos de la novela y sacarían adelante el proyecto con un presupuesto mucho menor, apenas 90 millones de yenes, alrededor de $687.000, una cifra muy baja incluso para los estándares de la época. Para tomar dimensión, las películas de estudio Ghibli en aquel momento costaban miles de millones de yenes. Pero Rex tenía otro problema, era un estudio de cine, no de animación. Necesitaba un socio experimentado y lo encontró en Madhouse, uno de los estudios más prestigiosos de Japón. Su cofundador, Masao Maruyama, quedó fascinado con el proyecto y creyó saber quién debía dirigirlo, Satoshi Kon. Los ejecutivos dudaron inmediatamente. El japonés nunca había dirigido un largometraje y además se En japonés, bro, todos eran japoneses, ¿eh? trataba de una película compleja. Maruyama entonces recurrió a Otomo, quien no solo respaldó a su discípulo, sino que aseguró que su obsesión por el detalle podía convertir las limitaciones del presupuesto en una virtud. Otomo era tan respetado e influyente que los ejecutivos de Rex aceptaron. Finalmente, Perfect Blue llegó a manos de Kon, pero para sorpresa de todos, estuvo muy cerca de rechazar la oportunidad que podía cambiar su vida. La situación parecía ideal. Rex y Madhouse buscaban un director para Perfect Blue, mientras Kon esperaba la oportunidad de dirigir su primer largometraje. Pero si bien confiaba en Maruyama y le agradecía a Otomo, no aceptaría el trabajo solo por ser un novato. Cuando recibió el guión, escrito por el propio Takeuchi, lo leyó. Y lo odió. Durante una reunión les dijo a los ejecutivos que entendió por qué el proyecto llevaba tanto tiempo estancado. Mima apenas reaccionaba a los acontecimientos. La historia se convertía en un slasher convencional y el verdadero conflicto psicológico quedaba desaprovechado. Por último, dijo una frase que quedó resonando en la oficina. La tipa tenía dentro de la propia trama, es que la vi hace mucho tiempo también. La tipa la tenía dentro de la trama como una especie de ella misma que la perseguía. ¿Sabes lo que te digo? Tenía como que tenía un clon. No sé si era la amiga de ella. Era la amiga de ella. Era una amiga de ella o algo así que se disfrazaba de ella, pero era todo psicológico porque en realidad todo estaba en su mente y la perseguía y le hacía tallas raras. Si quieren Era una cosa muy extraña. quedarse con este guión, yo no quiero dirigirlo. Pero si aceptan que le haga cambios, lo haré. La sala quedó en silencio. Nadie esperaba que un director sin experiencia pusiera exigencias semejantes. Entonces Maruyama le pidió que explicara su propuesta. Kon Madhouse siempre a pérdida. De chip, respondió que solo conservaría 3 elementos de la novela: una idol, un acosador y el horror. Todo lo demás podía cambiar. En lugar de mostrar una sucesión de atrocidades, quería contar el derrumbe psicológico de una mujer incapaz de distinguir entre la realidad, la ficción y sus Esa era la amiga disfrazada para que se metiera a Idor. Idor, el youtuber, sí, que quería que se hiciera videos de YouTube de animales. ¿Cómo se llama? Para que se metiera a Idol o algo así. Propias alucinaciones. También quería convertir la historia en una crítica a la industria del entretenimiento, la cultura otaku Es una locura, la película está bizarra como su puta madre. y el naciente mundo del internet. Ahora Maruyama y los ejecutivos quedaron convencidos, pero había una cuestión clave. ¿Qué diría Takeuchi?
El estudio había escrito una adaptación fiel a su novela y ahora Kon proponía cambios de estructura y de tono. El director se reunió con él y le contó sus intenciones. Takeuchi escuchó con atención, muy serio. Si se oponía a las modificaciones, Kon podía ser despedido de Perfect Blue y hasta podía quedar mal con Maruyama y Otomo. Apenas terminó de hablar, Takeuchi dijo que le encantaban sus ideas. Consideró que podría convertir una historia de explotación y horror en una obra de arte psicológica. Con ese respaldo, Kon obtuvo el control creativo que necesitaba. Pero antes de incluso hacer un dibujo, primero debía reescribir el guión. El director necesitaba a un escritor profesional y no conocía a ninguno que pudiera traducir su visión abstracta y psicológica. Maruyama le recomendó a Sadayuki Murai, que contaba con una ventaja enorme. Había trabajado en una agencia de publicidad que Es increíble lo bien que se les da a los japoneses escribir historias bizarras, bro. Lo bien que se les da a los japoneses escribir historias raras, bro. organizaba eventos de idols. Conocía ese mundo de primera mano, Ah, bueno, era un conocedor. Era un hombre de cultura, bro. incluyendo el comportamiento real de las estrellas juveniles, la presión de las discográficas y el acecho de los fans obsesivos. Satoshi Kon predijo a las fans coreanas de K-pop. Nada, cuando el río suena es porque piedras trae. O sea, ya esto pasaba en Japón. No sé si en Corea vino después, pero esto ya ellos lo que estaban haciendo aquí no era tirando una predic. Estaban retratando una realidad de Japón, ¿ves? El director y el guionista congeniaron de inmediato y organizaron un esquema de trabajo. Era un intelectual, dice. Murai aportaría el realismo de ese mundo. ¿Has visto la mitología japonesa? Sí, tiene sentido. Con la estructura laberíntica y los juegos entre realidad y fantasía. El director y el guionista también cambiaron otros aspectos con respecto a la novela. Decidieron incorporar el sitio web La Habitación de Mima y el fantasma de la Mima virtual. Además, retocaron todo lo relacionado a Darling Rose. Lo rebautizaron Mi Manía y pasó a ser un individuo patético, desagradable, un síntoma de la cultura otaku. Por último, Literalmente, bro. El tipo, lo que estaban retratando aquí era un otaku promedio, bro. Estaban retratando al otaku promedio, bro. pasó a ser un individuo patético, desagradable, un síntoma de la cultura otaku. Por último, construyeron un desenlace mucho más inquietante, donde el verdadero enemigo era Rumi, representante y figura materna de la protagonista. Gracias al trabajo conjunto, Murai tuvo listo un borrador en enero de 1996. Kon quedó impresionado con el trabajo y hasta pensó que era mejor de lo que esperaba. Aún así, lo desarmó escena por escena, analizó cada diálogo, cada giro narrativo, hasta pulirlo una vez más. Era parte del perfeccionismo que lo acompañaría durante toda su carrera. Gracias a la aprobación de Takeuchi y al trabajo con Murai, Perfect Blue era la película de Kon. Pero entonces apareció un nuevo desafío: convertir todas aquellas ideas en imágenes inolvidables, con uno de los presupuestos más bajos de la industria. Con el guión terminado, Bueno, festejemos. Kon sintió que el verdadero desafío apenas comenzaba. Perfect Blue era la oportunidad que llevaba años esperando y A los japoneses, a los estudios japoneses, bro, cuando van a hacer una película legendaria, casi todos son, o sea, quitando Ghibli, que ya tenía una cantidad de quitos terrible. Pero por lo general tú ves los estudios así rarunos que te hacen un Vampire Hunter D o algo así, y tú ves el presupuesto era 18 pesos, bro. 18 pesos y mis animadores al borde de la convulsión psicodélica. ¿Sabes? Los tipos, 18 pesos y todo era a mano y una animación terrible. Y dice, brother, ¿cómo lo hacían, bro? Ah, bro, no, simplemente no les pago, bro. Y lo que meten es alcohol. estaba decidido a no desperdiciarla, aunque eso significara obsesionarse con cada detalle de la producción. Recordemos las reglas del juego. El presupuesto era muy ajustado, apenas 90 millones de yenes, una duración de 70 minutos y un calendario de trabajo muy exigente. Además, contaría con los animadores estables de Madhouse. Kon aceptó las condiciones y entendió que, si quería ganarse el respeto de un equipo mucho más experimentado que él, debía llegar con una visión absolutamente clara. Acá en Occidente tú te pones a ver los creadores de contenido que hablan de noticias de videojuegos tanto tiempo. No, hay crunch en la industria del videojuego. Es que el crunch, como le sobreexigen a los creadores de videojuegos, no sé qué. Y cuando vas a la industria del videojuego japonés, Y si te pones a trabajar. Y si te pones a trabajar. es una locura, bro. clara. Por eso, debía dibujar un storyboard De sólido hecho, había una Hideki Kamiya, el de Bayonetta. El de Bayonetta y Devil May Cry. El tipo... Le preguntaban sobre cómo era el tema del crunch con sus trabajadores. Dijo, bro, yo duermo en la oficina. O sea, ¿de qué sobreexplotación de trabajadores me estás hablando, no? Yo duermo en la oficina. El tipo tenía como la silla, se reclinaba para atrás y se hacía como una cama. Y el tipo era como, bueno, pues a seguir trabajando. Y hacía así, y ponía la camita en la silla y se acostaba ahí. ¡Puf! Las 7 de la mañana,
ponía, no, modo CIA y a seguir programando. ¿Viste? Era un enfermo mental. El tipo era un enfermo mental. Dice, yo voy a la casa una vez a la semana, yo esta sillita así, clingiri, camita, en la misma oficina se dormía ahí, a tomar por culo. Un mapa que todo su equipo pudiera entender y que sirviera para abaratar costos sin destruir la creatividad. Pero antes de dibujar un solo plano, decidió sumergirse en el universo de Mima. Estudió fotografías de habitaciones de jóvenes idols para reproducir hasta el último detalle de su intimidad. La experiencia le resultó incómoda. Más de una vez sintió que estaba invadiendo la vida de otra persona, casi como el propio acosador de la protagonista. Sin embargo, estaba convencido de que no podía retrasar ese mundo sin conocerlo desde adentro. Aún así, no le ¿Cómo se puso a acosar a idols? pareció suficiente. Junto a Murai asistió a conciertos de idols en pequeños teatros de Tokio. Mientras el público seguía las coreografías con devoción casi religiosa, el director observaba a los fanáticos. Le impresionaba la facilidad de cómo aquella admiración podía transformarse en una obsesión inquietante. También notó con escalofríos cómo la mirada de esos fans pasaba instantáneamente de la devoción casi religiosa a un estado digno de una posesión. Kon sintió ¡Sáquenme de Cuba! Se acostaba y sonaba la música del centro Pokémon. Tum, tum, turum, tum. Pero De chill, bro. Gracias por si la se noche, iba, rey. fallaría como director, y le fallaría a quienes más confiaban en él. No, imagínate tener que ir a un concierto de K-pop. Bueno, de J-pop. Para entender, para meterse en la muchedumbre. O sea, se metía en el fandom, se metía en el personaje. Bro. Decía, bro, ¿qué haces con esas orejitas de gato? Y haciendo nico, nico, ni, ¿sabes? ¿Qué estás haciendo? Es que no, es que estoy estudiando. Estoy trabajando. Era literalmente, estoy trabajando, bro. Ahora no. Empezando por Katsuhiro Otomo. Entonces tragó saliva y siguió. Se fijó detalladamente en los rostros Te lo juro que esto es por el laburo, bro. y las vestimentas de los fanáticos más obsesivos. De ahí extrajo el diseño para Mimania, la mirada fija, la postura encorvada y la sonrisa perturbadora. Así pudo terminar de darle forma a un monstruo con el que uno podría cruzarse en la calle. Luego de investigar a fondo, Kon se puso a dibujar los storyboards. Siempre había sido detallista y esta vez debía explotar al máximo esas cualidades. Era su primera película y podía ser la última. Consciente de que el presupuesto no permitía cometer errores, convirtió esos guiones gráficos en mucho más que una Es guía increíble cómo uno trabaja mejor en la presión, bro. Bajo presión uno trabaja mucho más duro. para los animadores. Cada plano estaba calculado al milímetro. Composición, iluminación, movimientos de cámara, actuación y ritmo quedaban definidos desde el papel. Así reduciría costos y conseguiría que todo el equipo compartiera exactamente la misma visión. A diferencia de los animes estilizados que estaban de moda en los 90, Kon decidió enfocarse en un estilo más realista y sobrio. Trabajó durante meses casi en soledad dentro de Madhouse, revisando una y otra vez cada secuencia. Cuando terminó, había producido cerca de Por eso siempre lo dejo todo para el último día, claro. Sí, no. Durísimo. 340 páginas de storyboards, un nivel de detalle poco habitual incluso para la industria japonesa. El cronograma estaba retrasado, pero ningún ejecutivo protestó. Aquellos dibujos resolvían por adelantado problemas que normalmente aparecían durante la animación y permitían ahorrar tiempo y dinero, algo que en esta producción escaseaba. Sin darse cuenta, Kon ya estaba construyendo el lenguaje visual que haría inolvidable a Perfect Blue. Ahora solo quedaba llevar esos dibujos a la pantalla, y el proceso sería mucho más duro de lo que podía imaginar. Pero antes de seguir, solo te voy a pedir una cosa, que dejes tu like ahí abajo y te suscribas. Tanto a mí como a nuestro equipo nos encanta contar historias sobre películas Por un momento pensé que iba a decir tanto a mí como a mi equipo, nos encanta comer. de culto y de anime, pero a veces estos videos no son tan empujados por el algoritmo de YouTube como los estrenos de cada semana. Si de verdad te gusta que cubramos este tipo de películas, te agradecería enormemente que dejes un like, te suscribas a Zepfilms y actives las notificaciones del canal. Solo con eso estás ayudando a que este video llegue a más gente. Dicho esto, vamos ahora a la parte más interesante y conflictiva de Perfect Blue. Porque hasta ahora los problemas solo eran de guión, pero cuando el presupuesto se achica y los tiempos también, agárrense fuerte. Si pensaban que la preproducción de Perfect Blue había sido complicada es porque todavía no conocen el verdadero infierno que es hacer un proyecto animado. Antes de sumergirse en esta etapa, a fines de 1996, Kon estaba en una situación difícil. Madhouse solo le pudo asegurar un equipo de entre 35 y 45 animadores, una cifra extremadamente baja. Para darse una idea, Akira u otras películas de la época como La princesa Mononoke contaron A ver, Mononoke es una locura.
La princesa Mononoke es una locura. Con cientos Akira es otra locura más. de animadores y docenas de estudios satélites subcontratados para llegar a tiempo. Por primera vez, Kon sintió que el proyecto podía escapársele de las manos. Para peor, volvió a pensar en Otomo y en la responsabilidad de no defraudar a quien había confiado en él desde el principio. Pero alejó los pensamientos negativos y reunió todo el coraje para dirigir su primera película, que aún podía ser la última. Las primeras semanas fueron tranquilas. Cada animador cumplía las 8 jornadas diarias reglamentarias, pero Kon sintió que el proceso iba demasiado lento y los primeros dibujos confirmaron sus peores temores. En los storyboards había dejado en claro que buscaba proporciones anatómicas perfectas y expresiones sutiles. Quería que el espectador olvidara que estaba viendo una película animada y sintiera que observaba personas reales atrapadas en Es que el estilo también está muy duro, bro. Este estilo noventero en anime es una locura, man. A mí me encantaba este estilo, bro. Ojalá el anime se hubiera quedado ahí, bro. una pesadilla. En cambio, se encontró con O sea, es verdad que si todos los animes fueran así actualmente, ya me hubiera aburrido del estilo. personajes de ojos gigantes, gesticulación extrema y otros elementos característicos del anime comercial de los 90. El director reunió al equipo y muy vehemente explicó de nuevo lo que pretendía. Comenzó la explotación laboral. Muchos animadores lo escucharon con escepticismo. Era un director debutante, proveniente del manga, que pretendía enseñarles cómo hacer su trabajo. Ese choque cultural podría haber destruido la producción de Perfect Blue, hasta que Kon tuvo una idea. Tomó una hoja, corrigió él mismo las poses, los rostros y la composición de varios dibujos y explicó por qué cada cambio era importante. Aquella demostración silenció cualquier duda. Los animadores comprendieron que no estaban frente a un jefe improvisado, sino ante un director con una visión precisa de la película. Pero aquel episodio fue apenas el comienzo. Kon revisaba una y otra vez las secuencias terminadas y rechazaba todo aquello que no transmitiera exactamente la emoción que buscaba. No le interesaban los grandes movimientos Como J. Ulen. Como J. Ulen seleccionando los planos exactos que transmitían lo que él quería. ni el espectáculo visual. Quería actuaciones sutiles, miradas ambiguas y pequeños gestos capaces de revelar el estado mental de los personajes. Pese a su perfeccionismo, el realizador no podía olvidarse de las limitaciones presupuestarias. Como no podía competir con producciones de animación mucho más fluidas, decidió concentrar toda la fuerza de El último samurái. la película en la puesta en escena y sobre todo en el montaje. En vez de explicar la angustia Perfect Blue tenía rotoscopia, ¿no? ¿Rotos qué? de Mima, hacía que el espectador la experimentara. Los cortes entre escenas borraban la frontera entre los sueños, los recuerdos, los rodajes y la realidad. La idea era que cada ¿Rotos qué? transición aumentara la desorientación, hasta que el público dejara de saber bien qué estaba ocurriendo realmente. Ese lenguaje visual exigía una precisión obsesiva, y las horas de trabajo comenzaron a aumentar de 8 a 18 horas. Para no perder el 18 horitas dibujando, bro. ¿Tú te imaginas, mami, tú 18 horitas laburando? ¿Tú alguna vez en tu vida has laburado? Si tú no has agarrado ni un ratón, tú no has hecho nada en toda tu vida. Nunca has trabajado tú. ¿Tú sabes lo que es trabajar 18 horas? ¿Tú no sabes lo que es eso, mami? ¿Tú te imaginas tú trabajando 18 horitas? ¿Mm? Tú laburando 18 horas, no te lo crees ni tú. tiempo viajando a su casa, Kon llegó a dormir debajo de su mesa de dibujo. Poco a poco sintió que Ah, bueno, esa es parte de la cultura japonesa. ¿Viste? estaba perdiendo la razón, igual que Mima. El ejemplo de Kon fue imitado por el resto de los animadores. Vivían entre tazas de café, pilas de bocetos y jornadas interminables, hasta que se hartaron y quisieron renunciar en masa. Kon quiso detenerlos, pero todos parecían haber tomado una decisión. Entonces intervino Maruyama para recordarles que quizás nunca volverían a participar de una película como aquella y que Kon era el mejor discípulo de Otomo. Darle la espalda sería como insultar al maestro. Recién ahí, todos recuperaron la calma y volvieron a trabajar. Pero Muchachos, háganlo por el proyecto. Los trabajadores en el Gulag, bro, no nos dan comida, trabajamos aquí, no nos están pagando, nos están muriendo de hambre. Muchachos, háganlo por el socialismo. Háganlo por el Estado, por Stalin. Piensen en Stalin. ¿Sabes lo que te digo? Piensen en Stalin. Quizás nunca vuelvan a trabajar, ¿sabes? ¿finalmente habría algo de paz en la habrá que hacerlo, ¿no? producción de Perfect Blue? Bueno, claro que no, porque durante la postproducción llegó la prueba más difícil de todas.
A principios de 1997, Kon seguía trabajando en la película, cuando recibió una noticia que debería haberle dado felicidad, pero fue todo lo contrario. Una mañana, todavía acostado en el colchón de su estudio, el director abrió los ojos y se encontró con Maruyama sonriendo. Perfect Blue había sido aceptada en el Fantasia International Film Festival de Montreal. Kon no entendía nada, ya que la película estaba lejos de estar lista. El productor le explicó que los programadores canadienses habían admitido la película con solo ver material preliminar y algunos storyboards. Ah, bueno. Abrazo, bro. Y sobre todo, al enterarse de que Otomo figuraba como supervisor especial, aun cuando Para más presión, bro. De chill, ¿viste? nunca había participado en el proyecto. Para Kon, la noticia fue todo menos tranquilizadora. Para empezar, la aceptación del festival fijó una fecha de estreno mundial, el 5 de agosto de 1997. Si no entregaban la película a tiempo, no solo perderían el estreno internacional, también pondrían en riesgo el lanzamiento comercial en Japón. Y una vez más, sintió el peso del nombre de Otomo sobre sus hombros. No podía fallarle. Entonces, comenzó una carrera desesperada contra el reloj. Ahora casi nadie dormía. El café no era suficiente. El tiempo corría hasta que la animación entró oficialmente en postproducción, donde las tensiones escalaron aún más. En una película tradicional, la mezcla de audio se realiza una vez que el montaje visual está cerrado, pero ahora la edición, la grabación de las voces y la banda sonora se hicieron en paralelo. Kon debía pasar de la sala de edición a supervisar las mezclas de sonido, una rutina que se extendió durante horas, por lo que casi no dormía. Sintió que definitivamente se había vuelto loco El tipo tenía que haberse vuelto loco haciendo una película de una tipa que se había vuelto loca, ¿viste? como mima, pero aún así tenía que ensamblar un rompecabezas con piezas que mutaban todos los días. Como si la presión y la carrera contra el tiempo no fueran suficiente, surgió algo que nadie pudo explicar. Era mediados de 1997, la fecha de estreno en Montreal se acercaba y Kon apenas podía contener Se metió en el personaje. Estoy empezando a escuchar las voces de mi cabeza, bro. Esta película va a ser un éxito. la histeria. Mientras trabajaban en las escenas relacionadas con la habitación de Mima, las computadoras empezaron a sufrir fallos constantes. Desaparecían archivos y algunos renders se corrompían sin explicación aparente. Entre el cansancio extremo y el encierro permanente, comenzaron a circular historias sobre ruidos extraños en el estudio y la inquietante sensación de que la propia Mima parecía observarlos desde las pantallas. El propio Kon muchas veces era incapaz de reconocer cuándo estaba trabajando y cuándo estaba soñando, igual que la protagonista, pero nunca había creído en fenómenos sobrenaturales. Se metieron en el papel, bro. Y comprendió que la explicación era mucho más simple. Las computadoras trabajaban sin descanso en pleno verano japonés, se sobrecalentaban y provocaban errores que obligaban a repetir horas enteras Y eran las PC de la época, tenían que ser un cacharro, ¿no? de trabajo. Además, el agotamiento estaba haciendo estragos en el equipo, al punto de que padecían alucinaciones. Bueno, al final era preferible que Mima se hubiera materializado desde el más allá. Después de meses de trabajo casi ininterrumpido, Perfect Blue quedó terminada apenas unos días antes de viajar a Montreal. Kon quiso organizar proyecciones de prueba para corregir detalles, pero los ejecutivos de Rex y Madhouse le dijeron que no había tiempo. El director subió al avión rumbo a Canadá con la copia de la película entre su equipaje y una sola pregunta en la cabeza: ¿el mundo estaría listo para una ópera prima tan fuera de lo común? Luego de casi 2 años de trabajo, Perfect Blue estaba lista para ser mostrada y Kon sabía que el estreno en Montreal sería una prueba de fuego. El 5 de agosto de 1997, Kon llegó al Imperial Theatre y no pudo... Una vez a mí me contrataron de editor, cuando yo estaba haciendo yo me gradué de profesor de primaria. Y me fui a 2 años a hacer servicio... Era servicio social, no me acuerdo. Tenía que ejercer la carrera 2 años y después me liberaban y podía trabajar en otra cosa. Y yo quería entrar en la televisión y entonces yo tenía un multitrabajo entre la televisión y dando clases en una escuela primaria. Tenía 2 trabajos al mismo tiempo. Y estaba en la escuela primaria y la directora provincial, o sea, la jefa más dura de Cienfuegos de Educación, necesitaba un editor. Y nadie en la televisión quería saber de educación. O sea, no estaban para eso, ¿viste? Porque pagaban una mierda. Y como yo era como yo era un trabajador de ella, literalmente, porque estaba en una escuela de mala muerte, y ella podía decidir si yo iba a tener una carrera en un futuro o me iba a quedar en educación el resto de mi vida. Pero la señora fue muy amable conmigo. Y dijo: ¡ay, tú editas en la televisión! Y yo: sí. Y ella me dijo: ¡ay! Ven que vas a editar unas cosas aquí conmigo. Y dije: pero... Y la bichucha dice: mira, vas a estar unos meses preparando eso conmigo y no tienes que estar dando clase aquí. ¿A ti te gusta dar clase? Y yo dije: no, no me gusta dar clase. Me dijo: ah, ya puedes estar acá conmigo en paripé y yo te justifico y no tienes que ir a la escuela. Y yo: ¡ah!
espectacular. Nos fuimos y me fui a editar los videos, que era como una especie de resumen anual de todo lo que había hecho la televisión. Una talla súper comunista. Y eso que se ve igual, está bien. Vamos, mientras yo no tenga que dar clase, yo te digo lo que tú quieras, reina, no te preocupes. No te preocupes. Y estuve en el Palacio Provincial de Educación, sí, editando los videos. Y era un video que se tenía que estrenar un día en específico. Era un video de 1 hora y pico. Y yo no terminé el video. O sea, no habíamos terminado el video a tiempo. No se terminó a tiempo. También yo ya era muy nuevo en edición. Y ya habíamos terminado de montar el video, pero faltaba la música. Y en 2 horas había que ir a poner eso. Y era en una laptop. Y yo estaba en la laptop. Lo que hice fue picar el video en 5 pedazos. Y ellos estaban en el proyector reproduciendo el video. Y yo les pasaba el video por la red que iba terminando. Ya yo había terminado la música del primer pedazo de 10 minutos. Y yo se lo pasaba atrás y me ponía a editar el segundo y ponía la música rápido. Y yo veía el tiempo acabándose. ¿Cuánto le queda el video? 7 minutos. Y yo era musicalizando y exportando. Musicalizando y exportando. Terminé. Y le mandaba el otro video. Y ella le reproducía el otro ahí. Daba doble clic y reproducía el otro. Ponía en lista de reproducción. Y yo terminaba el otro ahí musicalizando, ¿sabes? Como que se está entregando la película y tú terminándolo ahí. Tirando todos los poderes. Poniendo musiquita rápido. Para exportar el puto video y que lo vieran por allá. En fin. Ese día terminé un poco estresado, bro. Pero bueno, ese era el ritmo de trabajo en la televisión. A veces las noticias tenían que ir pasando y lo tenías que ir editando rápido. Era full. Disimular el nerviosismo. Pero la gente me dice, Pandro, ¿por qué editas tan rápido? ¿Cómo que por los traumas, bro? Mientras el público ocupaba sus asientos, no podía dejar de pensar en todo lo que había quedado fuera por falta de tiempo y presupuesto. Ni siquiera había podido hacer una proyección de prueba para corregir los últimos detalles. Hasta la noche anterior, seguía ajustando aspectos del ¿Cómo no se te acaba en mano? Porque si se me acaba en mano, se me acaba la vida también, bro. sonido en su hotel. ¿Tuviste la típica imagen esta de Kim Jong-un con un tipo delante en la PC? La típica imagen que él está con un tipo delante en la PC que dice, bro, como comete un error aquí, nos vamos a la mierda. Así mismo estaba editando yo, man. Era una onda como esta. Así me sentía yo, ¿no? Era como todo el mundo detrás. Y yo tirando la totalidad de los poderes, ¿no? Ese día, bueno. También fue interesante. Se hacía más preguntas. ¿Entendería el público occidental un thriller sobre el fenómeno de las idols japonesas? ¿O todo eso resultaría demasiado extraño para conectar con los espectadores? La imposibilidad de responder eso lo aterraba, aunque no tanto como el ¿Qué es lo que es, gente? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Nelson? Soy bienvenido. tormento de fallarle a Rex, a Madhouse y sobre todo a Otomo. Y si no exportaba el video, me iba a la mierda, ¿no? Entonces, las luces de la sala se apagaron y comenzó Perfect Blue. Kon quiso prestarle atención a las escenas que requerían mejoras, pero terminó pendiente del público. Todos se mantenían en silencio ante el descenso a los infiernos de Mima, las andanzas de su acosador y el rompimiento de los límites de realidad y fantasía. Cuando las luces se encendieron, el público la ovacionó de pie. Pronto, el director fue abordado por miles de personas de todo el mundo que lo felicitaron. Ninguno dijo que faltaban fotogramas ni que había errores de renderizado. Eso tú lo tienes que revisar 57 veces, ¿no? Eso lo tienes que ver 47, porque se te da un fotograma y ves una película de animación con cortes y planos y ping y cosas. Esos errores suelen verse más que en los videos de YouTube. ¿Por qué ustedes creen que yo estoy enfermo con los fotogramas también? Que cada vez que veo que se ve un fotograma, ¡eh! ¡Se fue un frame! ¿Sabes? Porque eso en la televisión era... ¿Sabes? Entonces... Y en una película es más probable que se te vaya. Eso lo tienes que revisar 45 millones de veces. Todos hablaban de una experiencia cinematográfica distinta a cualquier otra. El recorrido internacional confirmó esa primera impresión. Perfect Blue fue premiada en festivales, recibió excelentes críticas y sorprendió a una prensa occidental que todavía asociaba el anime exclusivamente con historias infantiles. De pronto, un thriller psicológico japonés demostraba que la animación podía explorar la identidad, la paranoia y la fragilidad de la mente humana con la misma fuerza que el mejor cine de acción real. Kon y todos en Rex y Madhouse se sentían en la gloria. Hasta que llegó el estreno en Japón el 28 de febrero. Se comió un mojón en Japón. ¡Sáquenme de Cuba! ¿De todo has visto lo de Shingeki no España? No lo he visto. Gracias por la donación, mi rey. De 1998. Shingeki no España. El director esperaba una distribución amplia, como las producciones de Ghibli, pero recordó que Perfect Blue siempre había sido una producción apuntada a un público adulto. Se proyectó en cines de circuito independiente y algunas salas de Tokio, y la respuesta del público fue demasiado liviana. Kon pudo enterarse de que la gente se sintió incómoda con la temática, ya que la película revelaba el lado más oscuro de la cultura otaku y el fenómeno de las idols.
Ah, los tipos se vieron proyectados y se ardieron, bro. Kon llegó a pensar que la película había conectado mejor con el resto del mundo que con su propio país, pero todo empezó a cambiar cuando recibió la llamada que más estaba esperando. Katsuhiro Otomo, el cerebro detrás de Akira, lo felicitó y le dijo que nunca había dudado de recomendarlo para dirigir Perfect Blue. Para Kon, aquella aprobación valía tanto como cualquier premio. A partir de ese momento todo se iluminó para Perfect Blue y su director. La película generó un culto a partir de su edición en formatos hogareños. Okay. A su vez, Kon dejó de ser el discípulo prometedor de Otomo para convertirse en una de las voces más originales del cine japonés. En los años siguientes dirigió Millennium Actress, Tokyo Godfather Tokyo Godfather, bro. Millennium Art, este no lo he visto, pero Tokyo Godfather es una puta locura. Y a Paprika la gente habla muy bien, no lo he visto. Pero Tokyo Godfather es otro peliculón, man. y Paprika. Cada Esto es descojonarse de la risa con Tokyo Godfather. película cimentó su reputación como cineasta audaz y personal, hasta que un cáncer de páncreas acabó con su vida en el año Ah, no sabía, bro. 2010, cuando apenas tenía 46 años. Su carrera había sido breve, pero su influencia recién estaba empezando y no tardaría en llegar hasta Hollywood, con polémicas incluidas. Si recuerdan las imágenes con las que comenzó este video, ahora sí podemos explicar por qué estaban ahí. En 1998, poco después del estreno de Perfect Blue, Kon recibió un llamado de Darren Aronofsky. Hoy es un director consagrado, pero por entonces solo había estrenado su ópera prima, Pi. Justamente estaba en Tokio para promocionar el film y quiso conocer a su colega nipón. La reunión fue cordial y ambos descubrieron que compartían una fascinación por los laberintos de la mente, las obsesiones y los personajes autodestructivos. Kon creyó haber encontrado un colega con inquietudes similares, pero pronto iba a desilusionarse. Al poco tiempo de aquel encuentro, Kon se enteró por Madhouse que los derechos de Perfect Blue querían ser adquiridos por una compañía estadounidense, vinculada a Aronofsky. Ok. El director japonés supuso que quería realizar una adaptación con actores y tomó la noticia como un enorme reconocimiento, pero al The final Rumble. las negociaciones no prosperaron y el asunto pareció quedar atrás. Hasta que, en el año 2000, se estrenó Requiem por un sueño. Kon empezó a verla y le gustó, hasta que llegó la escena que comentamos al principio. Marion, el personaje de Jennifer Connelly, está sumergida en la bañera y grita bajo el agua. El director japonés notó que era igual a una escena que él mismo había concebido para Perfect Blue y no supo bien qué pensar. Kon y Aronofsky recién pudieron Que está mal hecho el enfoque, el encuadre incluso de la otra. Porque la tipa estaba agachada, en la otra no estaba agachada, estaba como en cuatro patas, ¿viste? Hicieron el enfoque mal, pero bueno, yo qué sé. y grita bajo el agua. El director japonés notó que era igual a una escena que él mismo había concebido para Perfect Blue y no supo bien qué pensar. Igual creo que es más incómodo hacer esa posición en la vida real, así que en el anime queda bien. Kon y Aronofsky recién pudieron estar cara a cara en enero de 2001 mediante una conversación organizada por la revista Esquire para promocionar Requiem por un sueño. Kon asistió, pero porque quería promocionar Millennium Actress, Una J. Bullen referencia. Hizo la J. Bullen, bro. Literalmente hizo la J. Bullen, bro. que acababa de estrenarse también. Después, ambos cenaron en un restaurante tailandés y hablaron de la escena. Aronofsky dijo más tarde que su colega estaba muy orgulloso por el homenaje y agregó que fue muy divertido tener ese tipo de conexión con él. Pero Kon recordaría ese momento de otra manera. Le dijo que se sintió un poco avergonzado al ver escenas en Requiem por un sueño que ya había visto en algún otro lugar. Aronofsky solo respondió que le estaba rindiendo un homenaje. 6 años más tarde, Kon declaró, riéndose, que lo habían homenajeado demasiado. Al mismo tiempo, admitió No. el resentimiento Le hicieron demasiado J. Bullen, bro. por la situación. Aronofsky era un profesional exitoso, mientras que él debía batallar para sacar adelante sus proyectos. Incluso llegó a escribir en su blog: "Me siento un poco patético. Es una historia lamentable cuando la persona a la que se le rinde homenaje tiene menos reconocimiento público, menos credibilidad social y menos presupuesto que el otro autor". Pero una nueva polémica explotó en 2010, pocos días después del fallecimiento de Kon, y por medio de otra película de Aronofsky, El Cisne Negro. Miles de fanáticos y medios encontraron similitudes Aquí sí hay una cantidad de similitudes terribles. con Perfect Blue, una artista consumida por la presión, una identidad que comienza a fracturarse, espejos Igual el Cine Negro es otro peliculón, pero Perfect Blue es Perfect Blue. que parecen cobrar vida, un doble amenazante y una puesta en escena donde realidad y alucinación terminan mezclándose.
¿Y qué dijo Aronofsky al respecto? Esta vez contó que nunca quiso homenajear a su ídolo, solo fue una cadena de coincidencias. Las palabras del director norteamericano no convencieron a las autoridades de Madhouse. Alguien consideró iniciar acciones legales, Lo demandaron. pero enseguida comprendieron que sería inútil. Las ideas, en forma general, no pueden protegerse legalmente, y demostrar una copia en casos como este resulta extremadamente difícil. Además, Cohn ya no estaba para defender su obra. Así, la discusión terminó trasladándose al terreno donde todavía continúa, el de los críticos, los cineastas y los espectadores. Pero, al mismo tiempo, ocurrió algo mucho más importante que cualquier polémica. Perfect Blue dejó de ser una película de culto para convertirse en una referencia ineludible de thriller psicológico. Su montaje empezó a estudiarse en escuelas de cine y su forma Ok. de borrar los límites entre realidad y ficción influyó en realizadores de todo el mundo. Cohn, en particular, se volvió uno de los directores más influyentes del cine moderno. Hasta Christopher Nolan admitió haber tomado ideas de Paprika para Inception. Durante años, Satoshi Kon creyó que debía demostrar que estaba a la altura de su maestro, Katsuhiro Otomo. Nunca imaginó que terminaría convirtiéndose él mismo Que demanda por parecerse. Como querían llorar, ¿eh? Una demanda por parecerse. Ahora, es que igual tomó influencia. Eso no es demandable porque te tienes que joder. O sea, las ideas no se pueden plagiar, pero evidentemente no era el director más original del mundo. en el referente de toda una generación de visionarios alrededor de todo el mundo. Perfect Blue no cambió la historia del cine por haber tenido más dinero ni mejores recursos. Lo logró porque obligó a un director debutante a inventar una nueva manera de contar historias. Y aquí, en el presente, Es un peliculón, bro. varias décadas después, ese lenguaje sigue vivo cada vez que una película juega con nuestra percepción de la realidad y la imaginación. Perfect Blue es una de mis películas de anime favoritas, así que te agradezco muchísimo por llegar hasta el final del video y por favor te pido que si estos videos te gustan no dejes de dejar tu like y suscribirte para más videos así. Desde hace décadas, el anime cautiva al público de todo. Está muy bien, bro. Y le fue bien al video también, ¿eh? Está muy bien, bro. Estuvo muy bien. Estuvo duro, bro. Perfect Blue es un peliculón. Quizás algún día le haga un video en la cueva. No prometo nada. No prometo nada.